Marcus Chen estaba sentado en su camerino del Carnegie Hall, mirándose al espejo. Su traje negro era perfecto. Su cabello estaba impecable. Sus manos, firmes. En 30 minutos, subiría al escenario más famoso de Estados Unidos y tocaría el piano para 3.000 personas. Las entradas se agotaron en menos de 2 horas. La gente pagaba cientos de dólares solo para escucharlo tocar. A los 32 años, Marcus era el mejor pianista del mundo. Todos lo decían. Los periódicos escribían sobre él cada semana. Las revistas musicales ponían su foto en sus portadas. Otros pianistas veían sus videos en línea e intentaban tocar como él, pero nunca podían igualar su velocidad ni su ritmo perfecto. Marcus tocaba el piano desde los 4 años. Sus padres lo llevaban a clases de piano todos los días después del colegio. Mientras otros niños jugaban o veían la televisión, Marcus practicaba el piano durante 6 horas diarias. Nunca se quejaba. Le encantaba cómo se movían sus dedos sobre las teclas. Le encantaban los sonidos que podía producir. A los 10 años, Marcus ganaba todos los concursos de piano de su ciudad. A los 15, tocaba con orquestas famosas. A los 20, había tocado en todas las principales salas de conciertos de Estados Unidos. Ahora, a los 32, viajaba por todo el mundo. La gente venía de lejos solo para oírlo tocar. La puerta de su camerino se abrió. Su manager, Robert, entró con una gran sonrisa. Marcus, la sala está completamente llena, dijo Robert. Incluso hay gente de pie al fondo. Los críticos de los principales periódicos están aquí esta noche. Esta va a ser otra crítica perfecta. Marcus asintió, pero no sonrió. Las críticas perfectas eran normales para él ahora. No había recibido una mala crítica en más de 5 años. Los críticos siempre usaban las mismas palabras para describir su forma de tocar. Impecable, perfecta, técnica asombrosa, sin errores. Marcus sabía que tenían razón. Nunca cometía errores al tocar. ¿Qué voy a tocar esta noche?, preguntó Marcus, aunque ya lo sabía. El concierto para piano número 1 de Chopin, luego 3 piezas solistas por lista, y terminarás con el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, respondió Robert. El mismo programa que has estado tocando durante el último mes. Marcus había tocado estas piezas cientos de veces. Podía tocarlas con los ojos cerrados. Podía tocarlas mientras pensaba en otras cosas. La música salía de sus dedos automáticamente, como si respirara. Cada nota estaba exactamente donde debía estar. Cada ritmo era perfecto. La orquesta está lista, continuó Robert. Todos están emocionados de volver a tocar contigo. El director dijo, eres el único pianista que nunca necesita practicar más con ellos. Era cierto. Cuando la mayoría de los pianistas tocaban con orquestas, necesitaban muchas horas de práctica juntos. Tenían que aprender a tocar a la misma velocidad y mantenerse juntos. Pero Marcus era tan bueno que podía tocar perfectamente con cualquier orquesta a la primera. Siempre sabía exactamente cuándo empezar, cuándo tocar rápido y cuándo tocar lento. Marcus se levantó y se dirigió al pequeño piano de su camerino. Tocó algunas escalas para calentar los dedos. Cada nota era limpia y clara. Sus dedos se movían como máquinas, rápidos y precisos. Tocó un pasaje difícil del concierto de Chopin. Era una parte que ponía nerviosos a la mayoría de los pianistas, pero Marcus la tocó con facilidad. ¿Sabes?, Robert dijo, hoy recibí una llamada de la Filarmónica de Viena. Quieren que grabes con ellos todo el concierto para piano de Beethoven el año que viene. Sería el proyecto discográfico más grande de tu carrera. Marcus dejó de tocar y miró a Robert. Grabar con la Filarmónica de Viena era algo con lo que todo músico clásico soñaba. Solo trabajaban con los mejores músicos del mundo. Por supuesto que quieren trabajar conmigo, dijo Marcus. Soy el mejor pianista del mundo. Robert pareció un poco sorprendido por la confianza de Marcus, pero no dijo nada. Marcus solía hablar así ahora.
Sabía lo bueno que era y no le daba vergüenza decirlo. Lo cierto era que Marcus había empezado a aburrirse de su éxito. Tocar estos conciertos le parecía demasiado fácil. Podía interpretar las piezas más difíciles sin estrés ni preocupaciones. Otros pianistas tenían dificultades con la música que a él le parecía sencilla. A veces, durante los conciertos, su mente divagaba mientras sus dedos tocaban automáticamente. El mes pasado, Marcus había asistido a un concierto de otro pianista famoso. Se le consideraba muy bueno, pero Marcus podía oír cada pequeño error que cometía. El ritmo fallaba un poco en algunos puntos. Algunas notas no eran tan limpias como deberían. Marcus se sintió avergonzado por el hombre. ¿Cómo podía alguien tocar tan mal frente al público? Después de ese concierto, Marcus cenó con varios músicos. Todos elogiaron la interpretación del pianista y comentaron lo maravillosa que había sido. Marcus no entendía por qué estaban tan impresionados por una interpretación tan ordinaria. Le hizo darse cuenta de lo mucho mejor que era que los demás. Un joven asistente llamó a la puerta del camerino. «Señor Chen, faltaban 5 minutos para el espectáculo». Marcus caminó. Se miró al espejo una vez más. Se ajustó la corbata y se miró las manos. Esas manos le habían dado fama y dinero. Esas manos podían hacer cosas que ninguna otra mano en el mundo podía hacer. Cada dedo se movía exactamente como él le ordenaba. Cada músculo estaba entrenado a la perfección. ¿Estás listo?, preguntó Robert. Marcus sonrió por primera vez esa noche. Siempre estoy listo. Caminaron por los pasillos bajo el Carnegie Hall hacia el escenario. Marcus podía oír a la orquesta afinando sus instrumentos y el sonido de 3000 personas hablando y esperando a que comenzara el espectáculo. Sintió la emoción familiar creciendo en su interior. Pero era diferente ahora que cuando era más joven. A los 20 años, su corazón latía rápido antes de los conciertos. Se sentía nervioso y preocupado por cometer errores. Ahora se sentía tranquilo y seguro. Sabía exactamente qué sucedería cuando subiera al escenario. El director de escena le dio la señal a Marcus. Las luces de la sala se atenuaron y el público guardó silencio. Marcus subió al escenario y 3000 personas comenzaron a aplaudir con fuerza. Hizo una reverencia al público y luego se sentó ante el hermoso piano de cola negro. El director levantó su batuta. La orquesta comenzó a tocar el comienzo del concierto de Chopin. Marcus escuchó atentamente, contando los tiempos hasta que llegó el momento de unirse. Cuando llegó su momento, sus dedos tocaron las teclas y los más bellos sonidos de piano llenaron la sala. Durante las siguientes 2 horas, Marcus tocó como un dios. Cada nota era perfecta. Cada frase era exactamente correcta. El público permaneció sentado en completo silencio, asombrado por lo que escuchaba. Cuando terminaba cada pieza, aplaudían y vitoreaban tan fuerte que el sonido resonó por todo el edificio. Al hacer su última reverencia esa noche, Marcus miró al público de pie. Sus rostros reflejaban asombro y alegría. Él les había dado algo hermoso, algo que recordarían el resto de sus vidas. Pero en el fondo, Marcus se sentía vacío. Esto había sido demasiado fácil. No le quedaba ningún desafío en el mundo de la música. Era el mejor pianista del mundo, y lo sabía. Pero por alguna razón, ese conocimiento ya no lo hacía tan feliz como antes. 3 semanas después de su actuación en el Carnegie Hall, Marcus se encontraba en Praga, la hermosa capital de la República Checa. Estaba allí para tocar con la Orquesta Filarmónica Checa en el Rudolf Finam, una de las salas de conciertos más famosas de Europa. El edificio tenía más de 100 años, con decoraciones doradas y asientos de terciopelo rojo, que habían acogido a los más grandes músicos de la historia. Marcus había actuado en Praga muchas veces. Amaba la ciudad vieja, con sus puentes de piedra e iglesias antiguas. La gente de allí entendía la música clásica de una manera diferente a la de otros lugares. Escuchaban con más atención y apreciaban los pequeños detalles que la mayoría del público pasaba por alto.
El concierto de esa noche había salido perfecto. Como siempre, Marcus había tocado el concierto para piano número 23 de Mozart y recibió una ovación de pie que duró 10 minutos. El público lo había llamado al escenario 4 veces para que volviera a saludarlo. Ahora estaba en la recepción en el gran vestíbulo de la sala de conciertos, vestido con su traje negro y sosteniendo una copa de vino caro. Lo rodeaban ricos y amantes de la música, todos queriendo estrecharle la mano y decirle lo maravillosa que había sido su actuación. Un acaudalado empresario quería contratarlo para una fiesta privada. Un profesor de música le preguntó si consideraría dar clases a su alumno más talentoso. Una joven le pidió un autógrafo y le contó que había viajado desde Alemania solo para escucharlo tocar. Marcus sonrió y les dijo cosas educadas a todos, pero su mente estaba en otra parte. Había tocado el concierto de Mozart tantas veces que se sentía como ponerse unos zapatos viejos. Ya no había sorpresas. Sabía exactamente cómo sonaría cada nota antes de tocarla. Incluso cuando el público reaccionó con asombro, Marcus sintió que solo estaba siguiendo el ritmo. Señor Chen, dijo un hombre mayor, elegante y canoso. Debo decirle que su interpretación de Mozart esta noche fue extraordinaria. Llevo 40 años viniendo a esta sala y nunca había escuchado nada igual. Gracias, respondió Marcus automáticamente. Mozart es uno de mis compositores favoritos. Esto no era del todo cierto. Marcus ya no tenía compositores favoritos. Toda la música había empezado a parecerle igual. Ya fuera Mozart, Chopin o Beethoven, todo eran solo patrones de notas que sus dedos sabían tocar. La recepción estaba en pleno apogeo cuando Marcus notó algo extraño. Incluso con todas las conversaciones y risas en el vestíbulo, podía oír música que venía del exterior. Era tenue, pero definitivamente era música de piano. Esto era inusual porque el fenómeno de la rutina se encontraba en una calle tranquila sin otros locales de música cerca. Marcus se excusó de conversar con el director de la sala de conciertos y se dirigió a los grandes ventanales que daban a la calle. La música era clara. Ahora sonaba más fuerte, y no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. No era música clásica, pero tampoco música popular. Tenía una melodía que parecía contar una historia. Pero Marcus no entendía de qué se trataba. Disculpe, le dijo Marcus a Robert, quien estaba hablando con un grupo de críticos musicales locales. ¿Oyen esa música de piano de afuera? Robert dejó de hablar y escuchó un momento. Probablemente solo sea un músico callejero. Praga tiene muchos, sobre todo cerca de las zonas turísticas. Pero esta no es una zona turística, dijo Marcus. Y eso no suena a música callejera típica. Robert se encogió de hombros. Bueno, quizá alguien esté practicando en uno de los edificios cercanos. Pero Marcus sabía que eso tampoco estaba bien. La música definitivamente venía de la calle, y tenía una cualidad que no sonaba como si alguien estuviera practicando. Sonaba como una verdadera actuación llena de emoción y significado. La melodía seguía entrelazando las conversaciones en el vestíbulo como un hilo conductor que lo conectaba todo. A Marcus le costaba concentrarse en lo que le decían. La música del exterior parecía llamarlo, desviando su atención del vino caro y las conversaciones educadas. Creo que necesito un poco de aire fresco, le dijo Marcus a Robert. Pero la recepción continuará una hora más, dijo Robert. Todavía hay gente importante que quiere conocerte. Vuelvo en unos minutos, dijo Marcus, ya caminando hacia la salida. Marcus salió a la fresca noche praguense. La ciudad vieja era hermosa de noche, con la cálida luz que entraba por las ventanas de los edificios antiguos y el sonido del río que fluía cerca. Pero Marcus no pensaba en el paisaje. Estaba siguiendo el sonido de la música de piano. La música venía de la vuelta de la esquina, donde una pequeña calle lateral se unía a la carretera principal. Marcus caminaba despacio, sin querer perturbar lo que estuviera sucediendo. A medida que se acercaba, la melodía se volvía más clara y hermosa. Era compleja, pero no como lo es la música clásica.
Esta música parecía provenir de un lugar profundo y real. Cuando Marcus dobló la esquina, se detuvo completamente sorprendido. Allí, en la acera, bajo una farola, había un viejo piano vertical. No estaba en buen estado. La madera estaba rayada y descolorida, y algunas teclas parecían estar atascadas. Junto al piano había una pequeña caja de madera con algunas monedas. Tocaba el piano un anciano. Parecía un indigente. Su ropa estaba vieja y desgastada, y su cabello era largo y canoso. Sus manos estaban curtidas y ásperas, no suaves como las de Marcus. Pero esas manos creaban la música más hermosa que Marcus jamás había escuchado. La melodía que tocaba parecía contener todas las emociones humanas a la vez. Era triste pero también esperanzadora. Era simple pero también profunda. Contaba una historia sin palabras. Y aunque Marcus no podía entender la historia, la sentía en su corazón. Marcus permaneció en silencio, sin querer interrumpir. Había escuchado a miles de pianistas a lo largo de su carrera, desde estudiantes hasta artistas de fama mundial, pero nunca había escuchado a nadie tocar con tanta sinceridad emocional. La técnica del anciano no era perfecta. Algunas notas no eran perfectamente limpias y su ritmo no era precisamente matemático. Pero de alguna manera esto hacía que la música fuera más hermosa, no menos. Otras personas pasaban por la calle, pero la mayoría no se detenía a escuchar. Algunos dejaron caer monedas en la caja, pero siguieron caminando. Marcus no entendía cómo podían oír esa música y no quedar completamente asombrado. La melodía continuó durante varios minutos más. Marcus se encontró conteniendo la respiración, temeroso de que cualquier sonido rompiera el hechizo. La música parecía surgir del alma del anciano y fluir entre sus dedos en el aire nocturno. Era el tipo de música que te hacía recordar cosas olvidadas y sentir cosas que creías perdidas. Cuando la canción finalmente terminó, el anciano levantó la vista y vio a Marcus allí de pie. Sus miradas se cruzaron por un momento, y Marcus sintió que el hombre podía leer directamente en su corazón. El rostro del hombre era amable, pero también sabio, como alguien que había pasado por muchas cosas difíciles, pero no había permitido que lo amargaran. Marcus quería decir algo, pero no sabía qué palabras podrían expresar lo que acababa de experimentar. Metió la mano en el bolsillo y sacó todo el dinero que llevaba consigo, probablemente más de $200. Se acercó y lo guardó en la caja de madera. Eso era, comenzó Marcus, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas. El anciano le sonrió, una sonrisa amable, que parecía entender todo lo que Marcus sentía. Pero en lugar de decir nada, el hombre simplemente se levantó, cerró el piano y comenzó a empujarlo por la oscura calle. «Espera», gritó Marcus. «¿Qué canción era esa? ¿Quién la compuso?» Pero el anciano no respondió. Siguió empujando el viejo piano hasta que desapareció entre las sombras entre los edificios. Marcus se quedó solo bajo la luz de la calle, mirando fijamente el espacio vacío donde había estado el piano. La melodía seguía sonando en su cabeza, pero cuando intentó recordar exactamente cómo sonaba, descubrió que no podía capturarla. Era como intentar retener agua en sus manos. Por primera vez en muchos años, Marcus había escuchado música mejor que cualquier cosa que pudiera tocar. Y por primera vez en su vida, no tenía ni idea de cómo aprenderla. Marcus regresó a su habitación de hotel en el Gran Hotel Praha con la mente dándole vueltas. La lujosa suite que solía hacerle sentir importante ahora parecía insignificante. Los muebles caros, la lámpara de araña de cristal, la vista del castillo de Praga desde su ventana. Nada de eso importaba. Solo podía pensar en la misteriosa melodía que había escuchado en la calle. Se sentó ante el hermoso piano de cola de su suite, el mismo tipo de instrumento que había dominado hacía mucho tiempo. Sus dedos tocaron las teclas e intentó tocar lo que recordaba de la interpretación del anciano. Pero algo andaba mal. Las notas que salían de sus dedos sonaban vacías y frías en comparación con lo que había oído apenas una hora antes. Marcus lo intentó de nuevo,
empezando con lo que creía que era la frase inicial. Su técnica era perfecta como siempre. Cada nota era limpia y precisa, pero la melodía se sentía sin vida bajo sus manos, como una copia de una pintura a la que le faltaban todos los colores del original. Se levantó y caminó por la habitación, tarareando lo que recordaba de la melodía, pero incluso su memoria parecía fallarle. La melodía se le escapaba como arena entre los dedos. Cuanto más intentaba retenerla, más parecía desaparecer. Marcus siempre había tenido una memoria musical perfecta. Si escuchaba una pieza una vez, podía tocarla nota por nota. Este era uno de sus mayores talentos, algo que había impresionado a sus maestros desde niño. Pero esta sencilla canción callejera estaba, de alguna manera, más allá de su capacidad de capturarla. Volvió a sentarse al piano e intentó un enfoque diferente. Tal vez si empezaba desde la mitad de la melodía o desde el final, podría trabajar al revés para entenderla. Pero cada intento le parecía fallido. Sus dedos sabían tocar miles de piezas de los más grandes compositores de la historia, pero no conseguían encontrar el camino hacia esta sencilla canción. Pasaron las horas. Marcus no se daba cuenta del tiempo. Solía acostarse temprano antes de los conciertos, pero esa noche dormir era imposible. La melodía se repetía una y otra vez en su mente, pero siempre fuera de su alcance. Era como intentar recordar un sueño al despertar. La sensación seguía ahí, pero los detalles seguían desapareciendo. A las 3 de la mañana, Marcus seguía al piano. Tenía los dedos cansados y la espalda dolorida por estar sentado en la misma posición durante tanto tiempo, pero no podía dejar de intentarlo. Era la primera vez en años que se topaba con música que no podía comprender ni dominar de inmediato. La habitación del hotel se sentía demasiado pequeña. Marcus abrió las ventanas y dejó que el aire fresco de la noche llenara la habitación. Praga estaba tranquila a esa hora, con solo el ocasional ruido de un coche en la calle. Pensó en el anciano sin hogar y se preguntó dónde estaría ahora. ¿Estaría durmiendo bajo un puente? ¿Tendría un hogar al que ir? ¿Sabía lo increíble que era su música? Marcus intentó recordar cada detalle del encuentro. Las manos curtidas del hombre, el piano rayado, como la melodía parecía flotar en el aire a su alrededor. Había algo mágico en ese momento, algo que los conciertos perfectos de Marcus nunca habían logrado. Mientras el sol comenzaba a salir sobre Praga, Marcus finalmente admitió la derrota. No podía recrear la melodía y no podía dejar de pensar en ella. Nunca antes había experimentado algo así. La música siempre había sido algo que controlaba por completo. Ahora, por primera vez, la música lo controlaba a él. El teléfono de Marcus sonó a las 8 de la mañana. Era Robert llamando para confirmar la agenda del día. Buenos días, Marcus. ¿Cómo te sientes? Anoche saliste de la recepción bastante temprano. Estoy bien, mintió Marcus. No había dormido nada y se sentía bastante mal. Genial. Tenemos esa entrevista con la radio checa a las 10, luego almuerzo con el director del Festival de Primavera de Praga, y esta noche tienes la clase magistral en el conservatorio. Después, volamos a Viena mañana por la mañana para tu próximo concierto. Marcus se había olvidado por completo de estas citas. Normalmente, tenía su agenda perfectamente organizada, pero hoy solo podía pensar en la misteriosa melodía. Robert, dijo Marcus lentamente. ¿Qué sabes de los músicos callejeros en Praga? ¿Músicos callejeros? No mucho. ¿Por qué lo preguntas? Anoche escuché a alguien tocar el piano en la calle. La música era inusual. Me preguntaba si sabías algo sobre la escena musical local. Robert se rió. Marcus, eres uno de los mejores pianistas del mundo. ¿Por qué te interesan los músicos callejeros? Estoy seguro de que lo que oíste fue solo un aficionado tocando para pedir propinas. Ve. Pero Robert estaba equivocado, y Marcus lo sabía. Lo que había escuchado no era música amateur. Era algo mucho más avanzado, pero de una manera que no tenía nada que ver con la habilidad técnica. La entrevista en la radio checa salió mal.
El periodista le preguntó a Marcus sobre su interpretación de Mozart de la noche anterior, pero a Marcus le costaba concentrarse en las preguntas. Su mente volvía una y otra vez a la esquina y al anciano con la melodía misteriosa. «Parece distraído hoy, señor Chen», observó el periodista. «¿Está todo bien?» «Sí, por supuesto», dijo Marcus rápidamente. «Solo estoy pensando en música». Durante el almuerzo con el director del festival, Marcus apenas probó su comida. El director le explicaba los planes para el festival del próximo año y le preguntaba si Marcus estaría interesado en actuar. Pero Marcus solo escuchó la mitad de lo que se decía. «Nos encantaría que tocara las baladas completas de Chopin», decía el director. «Sería lo mejor de nuestra temporada». «Sí, eso suena bien», respondió Marcus automáticamente, aunque en realidad no había estado escuchando. La clase magistral de esa noche fue aún peor. Marcus debía trabajar con estudiantes avanzados de piano del Conservatorio de Praga, ayudándolos a mejorar su técnica e interpretación. Pero cuando el primer estudiante tocó una invención de Bach, Marcus se sorprendió pensando en lo diferente que sonaba al de los músicos callejeros. «Tu técnica es muy buena», le dijo Marcus al estudiante. Pero hizo una pausa, sin saber cómo terminar la frase. Normalmente, daba consejos específicos sobre la posición de los dedos o el ritmo. Pero hoy, solo podía pensar en la verdad emocional que había percibido en la música del anciano. «¿Pero qué, profesor Chen?», preguntó el estudiante con entusiasmo. «Pero necesita más». Marcus se esforzó por encontrar las palabras adecuadas. «Más corazón». Ese no era el tipo de consejo que Marcus solía dar. Era conocido por centrarse en la perfección técnica, no en la expresión emocional. El estudiante parecía confundido, al igual que los demás en la sala. Después de la clase magistral, Marcus caminó solo por las calles antiguas de Praga. Regresó a la esquina donde había escuchado la misteriosa melodía, esperando que el anciano estuviera allí de nuevo. Pero la calle estaba vacía, salvo por unos pocos turistas nocturnos que tomaban fotos de los viejos edificios. Marcus se encontraba bajo la misma farola donde había escuchado la música más hermosa de su vida. El recuerdo aún era intenso, pero su capacidad para recrearla parecía inútil. Había construido toda su carrera sobre la base de aprender y dominar cualquier pieza musical. Ahora había encontrado algo que estaba fuera de su alcance y lo estaba volviendo loco. Regresó a su habitación de hotel y se sentó al piano una vez más. Esta vez, en lugar de intentar recrear la misteriosa melodía, tocó una de sus piezas más famosas, una balada Chopin que lo había hecho famoso años atrás. Sus dedos se movían automáticamente por los pasajes familiares, tocando con la misma perfección técnica que el público adoraba. Pero esta noche, la música sonaba hueca a los oídos de Marcus. Era hermosa, fría y matemática, pero carecía de la calidez y la humanidad que había escuchado del músico callejero. Por primera vez en su carrera, la forma de tocar de Marcus lo decepcionó. Cerró el piano y contempló la ciudad de Praga que se extendía bajo su ventana. En algún lugar, un anciano podía crear magia con sus manos ásperas y un piano averiado. Y allí estaba Marcus Chen, supuestamente el mejor pianista del mundo, incapaz de capturar ni un solo fragmento de esa magia. Esta revelación lo asustó más que cualquier otra experiencia en su vida. Marcus debía salir de Praga a la mañana siguiente rumbo a Viena, pero no se atrevió a ir. Cuando Robert fue a recogerlo a su habitación de hotel para el viaje al aeropuerto, Marcus todavía estaba en pijama, mirando la ciudad por la ventana. «Marcus, ¿qué haces?» «Nuestro vuelo sale en 2 horas», dijo Robert, con aspecto preocupado. «No voy a Viena», dijo Marcus en voz baja. «¿Cómo que no vas? Tienes un concierto mañana por la noche con la Sinfónica de Viena. Este es uno de los conciertos más importantes de tu gira». Marcus se apartó de la ventana y miró a su representante. Robert llevaba 8 años trabajando con él y nunca lo había visto cancelar una actuación ni perder un vuelo. «Diles que estoy enfermo», dijo Marcus. «Diles lo que quieras. Me quedo en Praga».
Marcus, no puedes hablar en serio. El concierto de Viena lleva meses agotado. Los críticos estarán allí. Esto podría dañar tu reputación. Pero a Marcus ya no le importaba su reputación. Lo único que le importaba era encontrar al anciano y volver a escuchar esa misteriosa melodía. Yo me encargo de la situación en Viena, dijo Robert, sacando su teléfono. Pero más vale que sea importante. Marcus. ¿Qué pasa? Marcus intentó explicarle lo del músico callejero y la melodía que lo había cambiado todo para él. Pero mientras hablaba, pudo ver que Robert no entendía. Para Robert, Marcus simplemente estaba teniendo una especie de crisis nerviosa por una persona sin hogar tocando el piano en la calle. Mira, Marcus, dijo Robert al terminar de explicar. Sé que estás bajo mucha presión. Quizás necesites unas vacaciones, pero cancelar conciertos no es la solución. Vamos a Viena, demos el concierto y luego nos tomamos un tiempo libre. No, dijo Marcus con firmeza. Me quedo aquí hasta que lo encuentre. Robert discutió durante otros 30 minutos, pero Marcus no cambió de opinión. Finalmente, Robert se fue para tomar el vuelo a Viena e intentar arreglar el desastre que la ausencia de Marcus crearía. En cuanto Robert se fue, Marcus se vistió y salió a las calles de Praga. Empezó en la esquina donde había escuchado por primera vez la misteriosa melodía. Luego comenzó a caminar por la ciudad sistemáticamente, buscando cualquier rastro del anciano o de su piano. Praga era una ciudad grande con muchos barrios, pero Marcus estaba decidido a registrar cada calle si era necesario. Caminó por las zonas turísticas alrededor de la plaza del casco antiguo, donde muchos artistas callejeros tocaban para multitudes de visitantes. Pero ninguno de ellos era el hombre que buscaba. Y ninguna de sus músicas se acercaba a lo que había escuchado. Esa noche, Marcus se acercó a otros músicos callejeros y les preguntó si sabían algo sobre un anciano sin hogar que tocaba el piano. La mayoría hablaba poco inglés, pero quienes podían entenderlo simplemente negaban con la cabeza. Algunos dijeron haber visto a varias personas con teclados o pianos pequeños, pero nadie pudo darle información útil. Al anochecer, a Marcus le dolían los pies de caminar todo el día, pero no había descubierto nada. Fue a varios albergues para personas sin hogar y preguntó a los trabajadores si sabían de un hombre que tocaba el piano en la calle. De nuevo, nadie pudo ayudarlo. Al día siguiente, Marcus continuó su búsqueda. Contrató a un taxista que hablaba bien inglés y le pidió que recorriera la ciudad buscando músicos callejeros. Pasaron horas recorriendo cada barrio, pero no encontraron nada. Quizás este hombre solo toca de noche, sugirió el taxista. Muchos artistas callejeros trabajan mejor cuando hay menos policías. Esa noche, Marcus volvió a caminar por la ciudad, esta vez centrándose en las zonas donde creía que podrían dormir las personas sin hogar. Miró debajo de los puentes, en los parques y en las puertas de las tiendas cerradas. Pero Praga era una ciudad grande, y buscar al azar de esta manera parecía inútil. Al tercer día, Marcus decidió probar un enfoque diferente. Fue a la biblioteca principal de Praga y pidió ayuda para encontrar información sobre música folclórica local y melodías tradicionales checas. Quizás la canción que había escuchado era una antigua melodía folclórica que podría encontrar en un libro o una grabación. El bibliotecario fue muy servicial y le mostró a Marcus varias colecciones de música folclórica checa. Marcus pasó horas escuchando grabaciones y hojeando libros de canciones tradicionales. Algunas piezas musicales eran hermosas, pero ninguna sonaba como lo que había escuchado del anciano. Marcus también visitó el Conservatorio de Praga y habló con profesores especializados en historia de la música checa. Describió la melodía lo mejor que pudo, tarareando fragmentos de lo que recordaba. Los profesores escucharon atentamente, pero no pudieron identificar la canción. Parece que podría ser de la región de Moravia, sugirió un profesor. Pero nunca he escuchado nada exactamente como lo que estás describiendo. Marcus estaba desesperado, colocó carteles por toda la ciudad con su número de teléfono,
ofreciendo una gran recompensa por información sobre el anciano pianista. Contrató a un investigador privado especializado en encontrar personas desaparecidas. Incluso contactó con cadenas de televisión locales para ver si le ayudaban en la búsqueda. La investigadora privada, una mujer llamada Eva, fue muy profesional y minuciosa. Entrevistó a docenas de artistas callejeros, trabajadores de albergues para personas sin hogar y policías que trabajaban en las zonas donde solían tocar los músicos callejeros. Pero después de una semana de investigación, no encontró rastro del anciano. Es como si simplemente hubiera desaparecido. Eva le dijo a Marcus durante una de sus reuniones: ¿estás seguro de que no soñaste con este encuentro? A veces, cuando las personas están muy cansadas o estresadas, pueden tener experiencias muy vívidas que parecen reales. Marcus estaba seguro de no haberlo soñado. El recuerdo de la melodía seguía vivo en su mente. Aunque no pudiera recrearla al piano, sabía lo que había oído y sabía que era real. Mientras tanto, la noticia de la cancelación de los conciertos de Marcus se extendía por el mundo de la música clásica. Robert lo llamaba todos los días, rogándole que volviera a su horario habitual. Las salas de conciertos exigían explicaciones. Los críticos musicales escribían artículos preguntándose qué le había pasado al mejor pianista del mundo. Marcus, esto se está saliendo de control, dijo Robert durante una llamada telefónica. La gente empieza a pensar que has tenido una crisis nerviosa. Tus próximos 3 conciertos han sido cancelados y 2 grabaciones. Los proyectos se han pospuesto. Estás destruyendo tu carrera. Pero Marcus no podía pensar en su carrera. Cada mañana se despertaba con la misteriosa melodía resonando en su cabeza. Cada noche se iba a dormir frustrado por no poder encontrar su origen. La canción se había convertido en un rompecabezas que debía resolver, aunque le costara todo lo demás en su vida. Marcus comenzó a visitar iglesias y a preguntar a los sacerdotes si conocían las antiguas tradiciones musicales de Praga. Fue a residencias de ancianos y centros de enfermería, pensando que tal vez algún residente de la tercera edad reconocería la melodía. Contactó con programas de musicoterapia y centros de rehabilitación, preguntándose si el anciano podría estar recibiendo ayuda en algún lugar. Nada funcionó. El viejo pianista parecía haber desaparecido por completo de la ciudad, como si nunca hubiera existido. Después de 2 semanas de búsqueda, Marcus estaba exhausto y desanimado. Había gastado miles de dólares en investigadores y recompensas. Había caminado cientos de kilómetros por las calles de Praga. Había hablado con cientos de personas, pero no estaba más cerca de encontrar al anciano que el primer día. Marcus estaba sentado en su habitación de hotel revisando toda la información que había recopilado. Había mapas que marcaban cada lugar que había buscado, listas de personas que había entrevistado y grabaciones de música folclórica que podrían ser similares a lo que había escuchado, pero nada de eso lo había llevado a las respuestas que necesitaba. Por primera vez desde que comenzó esta obsesión, Marcus se preguntó si se estaba volviendo loco. Tal vez Robert tenía razón. Tal vez el estrés de ser perfecto todo el tiempo finalmente había roto algo en su interior. Tal vez estaba persiguiendo algo que realmente no existía. Pero entonces recordaba la sensación de escuchar esa melodía por primera vez y sabía que había sido real. Algo le había sucedido en esa esquina que lo había cambiado todo. Solo tenía que seguir buscando hasta encontrar la explicación. Marcus cogió el teléfono y llamó a Eva, la investigadora privada. «Quiero ampliar la búsqueda», le dijo. «Tal vez no es de Praga. Quizás solo estaba de visita en la ciudad esa noche. ¿Podrías echar un vistazo a los pueblos y aldeas de los alrededores?» Ava suspiró al otro lado del teléfono. «Marcus, creo que deberías considerar la posibilidad de que este hombre no quiera que lo encuentren. Quizás vio cuánto te afectó su música y decidió desaparecer a propósito». Esta idea no se le había ocurrido a Marcus antes, pero ahora cobraba sentido. Quizás el anciano era lo suficientemente sabio como para saber que el misterio de su música era más poderoso que cualquier explicación. Pero incluso si eso fuera cierto,
Marcus no podía abandonar su búsqueda. La melodía le había mostrado algo sobre la música que nunca antes había entendido, y tenía que aprender más sobre ella, costara lo que costara. Después de 3 semanas en Praga sin éxito, Marcus finalmente regresó a Nueva York. Su apartamento en el Upper East Side se sentía extraño y desconocido, como un lugar que perteneciera a otra persona. Las paredes estaban cubiertas de reseñas enmarcadas de sus conciertos, premios de concursos de música y fotografías suyas tocando con orquestas famosas. Pero ver estos recordatorios de su éxito ahora lo hacía sentir vacío. Robert lo esperaba en el apartamento. Junto con un montón de cartas furiosas de salas de conciertos, críticos musicales decepcionados y fans confundidos. El mundo de la música clásica bullía con rumores sobre la repentina desaparición de Marcus y las actuaciones canceladas. «Tenemos que controlar los daños», dijo Robert en cuanto Marcus entró por la puerta. «He programado un concierto de regreso en el Lincoln Center la semana que viene. Es la balada número 1 de Chopin. Una de tus piezas emblemáticas. Los críticos estarán allí y esta es tu oportunidad de demostrarles a todos que has vuelto a la normalidad». Marcus asintió sin escuchar realmente. Caminó hacia su hermoso piano de cola Steinway, el mismo instrumento donde había practicado durante miles de horas a lo largo de los años. Sus dedos tocaron las teclas y comenzó a tocar escalas para calentar. Pero incluso estos sencillos ejercicios se sentían diferentes ahora. Cada nota le recordaba cuánto mejor habían sido los músicos callejeros. «Marcus, ¿me estás escuchando?», preguntó Robert. «Este concierto es crucial para tu carrera. Necesitamos que la gente se olvide de Praga y recuerde por qué eres el mejor pianista del mundo». «Sí, bien», dijo Marcus distraídamente. «Lincoln Center Chopin, lo entiendo». Pero Marcus ya no entendía nada. La misteriosa melodía seguía sonando en su cabeza, más débil ahora, pero seguía ahí. A veces se sorprendía tarareando fragmentos, pero nunca podía retener la canción completa. La semana pasó rápido. Marcus practicaba la balada de Chopin todos los días, tocándola a la perfección como lo había hecho cientos de veces antes. Su técnica seguía siendo impecable. Su ritmo seguía siendo preciso, pero algo fundamental había cambiado en su relación con la música, y podía sentirlo en cada nota que tocaba. La noche del concierto de regreso. Llegó. El Lincoln Center estaba lleno, con críticos de todos los periódicos y revistas importantes presentes. Entre bastidores, Marcus se puso su traje negro formal e intentó prepararse mentalmente para la actuación. Pero su mente seguía divagando hacia esa esquina de Praga y las curtidas manos del anciano creando magia en un piano roto. 5 minutos. «El señor Chen», anunció el director de escena. Marcus se dirigió a los bastidores y escuchó al público acomodarse en sus asientos. 3000 personas habían venido a escucharlo tocar, tal como lo habían hecho en Praga antes de que todo cambiara. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche, Marcus no estaba seguro de merecer su atención. Las luces del escenario se atenuaron y Marcus se dirigió al piano. El público aplaudió efusivamente, mostrando su emoción por verlo regresar tras su misteriosa ausencia. Se sentó en el hermoso piano Steinway y ajustó el banco, repitiendo la misma rutina previa a la actuación que había seguido durante años. La sala quedó en completo silencio. Marcus colocó las manos sobre el teclado y comenzó a tocar las primeras notas de la balada número 1 de Chopin. La melodía fluía de sus dedos con una técnica perfecta, cada nota limpia y precisa. Esta era una de sus piezas más famosas, algo que podía tocar incluso dormido. Pero a medida que avanzaba en la primera sección de la balada, la mente de Marcus comenzó a divagar. Se encontró pensando en la misteriosa melodía de Praga, comparándola con el Chopin que estaba tocando. La pieza clásica de repente le pareció fría y calculada comparada con la calidez y humanidad que había escuchado del músico callejero. Marcus intentó concentrarse en su interpretación, pero la comparación no lo abandonaba. Allí estaba, tocando
una de las piezas más hermosas del repertorio clásico, pero la sentía sin vida bajo sus dedos. ¿Dónde estaba la verdad emocional que había hecho tan poderosa la sencilla melodía del anciano? A mitad de la balada, en un pasaje que requería un toque delicado y una sincronización perfecta, la concentración de Marcus se rompió por completo. Su mente se llenó del recuerdo de aquella noche en Praga, las manos curtidas, el piano roto, la melodía que contenía más verdad que cualquier otra que hubiera tocado jamás. Su mano izquierda, que debía tocar un acompañamiento suave, golpeó las teclas con demasiada fuerza. El sonido áspero resonó por la sala silenciosa como un trueno. El público, que había estado escuchando absorto, se removió nervioso en sus asientos. Marcus dejó de tocar. Se sentó al piano, con las manos congeladas sobre las teclas, contemplando el patrón blanco y negro que había sido su vida entera. El silencio en la sala era absoluto y terrible. 3.000 personas esperaban a que continuara, pero Marcus no recordaba por qué estaba allí ni qué se suponía que debía estar haciendo. La misteriosa melodía de Praga llenó su cabeza, ahogando todo lo demás. Podía oírla con más claridad que en semanas, pero seguía sin poder tocarla. Sus manos, capaces de ejecutar las piezas clásicas más difíciles a la perfección, eran incapaces de recrear la sencilla canción que le había cambiado la vida. Marcus se levantó del piano. El público se quedó sin aliento, sin comprender lo que sucedía. En 20 años de actuación profesional, Marcus nunca se había detenido a mitad de una pieza. Nunca había cometido un solo error perceptible durante un concierto. Sin decir ni una palabra al público, Marcus abandonó el escenario. Tras bambalinas, el director de escena y varios empleados del teatro corrieron hacia él, preguntándole si estaba enfermo o necesitaba atención médica. Pero Marcus los empujó y siguió caminando fuera de la sala de conciertos, adentrándose en la noche neoyorquina. Robert lo encontró sentado en las escaleras de la fuente del Lincoln Center, todavía con su ropa formal de concierto, pero con aspecto completamente perdido. «Marcus, ¿qué acaba de pasar ahí?», preguntó Robert, sentándose a su lado. «El público sigue esperando. Creen que tuviste algún tipo de emergencia médica». «No pude hacerlo», dijo Marcus en voz baja. «Ya no podía fingir». «¿Fingir qué? Estabas tocando maravillosamente. Ese fue solo un pequeño error. Todos cometemos errores». Pero Marcus sabía que no se trataba de cometer errores. Se trataba de darse cuenta de que toda su carrera se había construido sobre la perfección técnica sin veracidad emocional. La misteriosa melodía le había mostrado lo que podía ser la verdadera música, y ahora todo lo demás le parecía falso. La historia del colapso de Marcus en el Lincoln Center se extendió rápidamente por el mundo de la música clásica. Videos de él saliendo del escenario aparecieron en redes sociales. Los críticos musicales escribieron artículos, analizando qué pudo haber causado un colapso tan dramático. Algunos especularon que había sufrido una crisis nerviosa. Otros se preguntaban si había desarrollado un problema físico en las manos. Las salas de conciertos comenzaron a cancelar sus próximas actuaciones. Las compañías discográficas suspendieron sus proyectos. Las escuelas de música que lo habían invitado a dar clases magistrales retiraron sus ofertas. En cuestión de días, la reputación de Marcus cuando el pianista más grande del mundo fue reemplazado por Conch. Preocupado por su salud mental y su fiabilidad profesional, Marcus pasó las siguientes semanas en su apartamento, evitando las llamadas telefónicas e ignorando la pila de correo que se acumulaba junto a su puerta. Se sentaba al piano todos los días, pero en lugar de practicar piezas clásicas, intentaba incansablemente recrear la misteriosa melodía de Praga. Sus intentos siempre fracasaban, dejándolo frustrado y más convencido que nunca de que había perdido algo esencial de sus habilidades musicales. El apartamento que una vez había sido un santuario para su éxito ahora se sentía como una prisión. Los premios y recortes de periódico en las paredes se burlaban de él, recordándole una época en la que la música parecía simple y controlable.
Ahora comprendía que la música real no era ni simple ni controlable, y este conocimiento lo aterrorizaba. Robert lo visitaba regularmente, intentando convencer a Marcus de que fuera a un médico o terapeuta. Amigos de la industria musical lo llamaban para ofrecerle apoyo y ánimo, pero Marcus no podía explicarles a ninguno de ellos lo que realmente había sucedido. ¿Cómo podía decirles que escuchar a un indigente tocar el piano en una esquina había destruido todo lo que creía saber sobre música? Tarde en la noche, cuando la ciudad estaba tranquila, Marcus se sentaba al piano y tocaba escalas y ejercicios, los pilares de su técnica. Pero incluso estos sencillos patrones le recordaban lo mecánico que se había vuelto su enfoque musical. Había entrenado sus dedos para moverse con precisión y velocidad, pero nunca había aprendido a tocar con el corazón. La misteriosa melodía seguía atormentándolo, siempre fuera de su alcance. A veces creía estar cerca de capturarla, pero luego se le escapaba, como intentar retener agua en las manos. Empezó a comprender que no se trataba solo de aprender una nueva canción. Se trataba de aprender una forma completamente diferente de entender la música. Marcus se dio cuenta de que su crisis en el Lincoln Center no había sido un fracaso. Había sido el primer momento honesto de su carrera musical. Por primera vez, había admitido que la técnica perfecta no era suficiente. Ahora tenía que decidir qué pasaría después, incluso si eso significaba perder todo por lo que había trabajado toda su vida. 2 meses después de su crisis en el Lincoln Center, Marcus finalmente aceptó ver a una terapeuta. La doctora Sarah Williams era una mujer amable de unos 50 años, especializada en ayudar a artistas e intérpretes a afrontar crisis profesionales. Su consultorio era tranquilo y cómodo, con una iluminación tenue y sillas que propiciaban una conversación sincera. «Cuéntame qué pasó esa noche», dijo la doctora Williams durante su primera sesión. Marcus le había contado esta historia muchas veces a Robert y a amigos preocupados, pero nunca la había contado con total sinceridad. Esta vez, decidió no guardarse nada. Describió el concierto en Praga, al misterioso músico callejero y la melodía que lo cambió todo. «Parece que esta experiencia en Praga fue muy significativa para ti», dijo la doctora Williams al terminar. «Pero tengo curiosidad por saber por qué te afectó tanto. ¿Qué tenía de diferente la música de este hombre en comparación con otra que hayas escuchado?» Marcus pensó detenidamente antes de responder. «Fue real», dijo finalmente. «Todo lo que toco suena perfecto, pero no suena real». «¿A qué te refieres con real?» «No lo sé exactamente, pero cuando ese anciano tocaba, era como si me estuviera contando algo importante sobre su vida, sobre lo que significa ser humano. Cuando toco, simplemente presumo de lo bien que muevo los dedos». El doctor Williams asintió. «Parece que estás descubriendo la diferencia entre la habilidad técnica y la expresión emocional. Muchos artistas llegan a esta conclusión en algún momento de sus carreras». Durante las semanas siguientes, Marcus continuó con sus sesiones de terapia. El doctor Williams le ayudó a comprender que su obsesión por la perfección lo había protegido de tener que arriesgarse a una vulnerabilidad emocional real en su música. Tocar a la perfección era seguro. Tocar con sentimiento genuino era peligroso porque significaba exponer su verdadero yo al público. «¿Cuándo empezaste a centrarte tanto en la perfección técnica?», preguntó el doctor Williams durante una sesión. Marcus recordó su infancia. «Supongo que fue cuando empecé a ganar concursos. Mis profesores siempre me decían que los errores eran inaceptables. Mis padres se enorgullecían de mí cuando tocaba a la perfección y se decepcionaban cuando cometía errores. Aprendí que ser perfecto era la única forma de ser querido. Y ahora has descubierto que la perfección quizá no sea lo más importante en la música». «Sí, pero no sé tocar de otra manera. He entrenado toda mi vida para evitar errores y controlar cada nota. No sé cómo dejarme llevar y simplemente sentir la música». La doctora Williams sugirió que Marcus se tomara un descanso de la música clásica y explorara otras tradiciones musicales. «Tal vez necesites aprender sobre música que proviene de un lugar diferente», dijo.
Música que nunca estuvo destinada a ser perfecta. Esta idea asustó a Marcus, pero sabía que ella tenía razón. Había pasado toda su vida en el mundo de la música clásica, donde cada nota estaba escrita y cada interpretación se juzgaba por su correspondencia con las intenciones del compositor. Quizás era hora de descubrir música de otro lugar. Marcus empezó visitando la Biblioteca Pública de Nueva York y consultando grabaciones de música folclórica de todo el mundo. Escuchó a cantantes de blues del sur de Estados Unidos, canciones tradicionales de Irlanda, música tribal de África y canciones de trabajo de diversas culturas. Gran parte de esta música era interpretada por personas sin formación académica, pero poseía una fuerza emocional que sus interpretaciones clásicas nunca habían alcanzado. Se sentía especialmente atraído por el blues. Los cantantes a menudo tenían voces ásperas e imperfectas. Y los guitarristas a veces tocaban notas equivocadas o ligeramente desafinados. Pero había una verdad en su música que le llegaba directamente al corazón. Estos músicos cantaban sobre experiencias reales: pobreza, desamor, lucha y esperanza. Sus imperfecciones hacían que la música fuera más humana, no menos. Marcus compró una guitarra acústica sencilla y empezó a aprender por su cuenta a tocar acordes básicos. Sus dedos, capaces de ejecutar los pasajes de piano más difíciles a la perfección, tenían dificultades con los movimientos sencillos que requiere la guitarra. Pero esta lucha le hacía sentir bien. Por primera vez en años, volvía a ser un principiante, aprendiendo algo nuevo sin la presión de la perfección. También empezó a leer sobre las vidas de los músicos cuyas grabaciones estudiaba. Muchos de ellos habían crecido en la pobreza, habían sufrido discriminación o habían sufrido tragedias personales. Su música era una forma de sobrevivir a circunstancias difíciles, no una forma de presumir de sus habilidades. Marcus se dio cuenta de que su propia vida había sido extraordinariamente fácil. Había crecido en una familia adinerada, había asistido a las mejores escuelas y había alcanzado el éxito a una edad temprana. Nunca había experimentado las dificultades que dieron origen a la música más poderosa. No es de extrañar que su forma de tocar siempre se sintiera vacía. No tenía nada real que expresar. Esta constatación fue a la vez humilde y liberadora. Esto explicaba por qué la melodía del hombre sin hogar lo había afectado tan profundamente. Esa música provenía de experiencias reales, de luchas reales, de la vida real. La música de Marcus provenía de salas de ensayo y escenarios de competición. Pero esta comprensión también le dio esperanza. Si pudiera aprender a conectar con sus propias experiencias y emociones auténticas, tal vez podría aprender a tocar con la misma verdad que había escuchado en aquella esquina de Praga. Marcus empezó a llevar un diario, escribiendo sobre sus sentimientos y experiencias por primera vez en su vida. Siempre había estado tan centrado en los logros externos que nunca había prestado atención a su mundo interior. Ahora descubría que tenía sentimientos sobre muchas cosas: la soledad, el miedo, la presión de tener que ser siempre perfecto, el vacío de su éxito. También empezó a explorar su relación con sus padres y su infancia. En terapia, habló de cómo sus padres habían amado su talento musical más que a él como persona. Se habían sentido orgullosos cuando ganaba competiciones y decepcionados cuando no. Había aprendido a equiparar su valor como persona con su habilidad para tocar el piano a la perfección. Con razón tengo tanto miedo de cometer errores. Marcus le dijo al Dr. Williams: aprendí que los errores significaban que no era digno de ser amado. Y ahora estás descubriendo que los errores podrían ser necesarios para la verdadera expresión artística. Sí, pero es aterrador. Si no soy el pianista perfecto, ¿quién soy? Esta era la pregunta que Marcus tenía que responder. Durante 32 años, su identidad había estado completamente ligada a su habilidad musical. Era Marcus Chen, el mejor pianista del mundo. Sin ese título, no sabía quién se suponía que era. Marcus comenzó a trabajar como voluntario en un centro comunitario local, dando clases básicas de piano a niños de familias de bajos ingresos.
Estos niños no podían permitirse clases particulares ni instrumentos caros. Tocaban pianos viejos y desafinados y a veces faltaban a clases por problemas familiares u horarios de trabajo. Pero su entusiasmo por la música era puro y alegre de una manera que Marcus había olvidado que era posible. No se preocupaban por tocar a la perfección. Solo querían crear sonidos hermosos y expresarse. Observarlos le recordó a Marcus porque se había enamorado su amor por la música, antes de que los concursos, las críticas y la presión profesional lo complicaran todo. Una de sus alumnas era María, una niña de 12 años cuya familia había emigrado de El Salvador. Había experimentado una pobreza e incertidumbre que Marcus apenas podía imaginar. Pero cuando se sentaba al piano, su interpretación estaba llena de esperanza y determinación. Cometía muchos errores técnicos, pero su música estaba viva como nunca antes lo habían estado las interpretaciones perfectas de Marcus. «Señor Marcus», dijo María después de una lección, «¿por qué se ve tan triste cuando toca? Se supone que la música te hace feliz». Esta simple pregunta. La influencia de un niño impactó a Marcus más que todas las sesiones de terapia y el autoanálisis que había estado haciendo. Se dio cuenta de que, en algún momento, había olvidado que la música debía traer alegría, no solo admiración. Marcus comenzó a comprender que su encuentro con el músico callejero en Praga había sido un regalo, no una maldición. Le había mostrado lo que le faltaba en su vida musical y le había dado la oportunidad de encontrar algo real. La misteriosa melodía había sido una maestra, señalándole una forma diferente de entender la música y a sí mismo. Todavía no podía tocar esa melodía, y probablemente nunca lo haría. Pero comenzaba a comprender que aprender las notas no era el objetivo. El objetivo era aprender a tocar con la misma honestidad y vulnerabilidad que habían hecho tan poderosa la música del anciano. Por primera vez desde Praga, Marcus se sintió esperanzado sobre su futuro. No sabía en qué tipo de músico se convertiría, pero sabía que sería alguien más honesto que la persona que había sido antes. Marcus desapareció del ojo público durante casi 2 años. El mundo de la música clásica gradualmente dejó de hablar de su colapso y pasó a celebrar a otros pianistas. Algunos críticos escribieron artículos preguntándose si alguna vez volvería a actuar. Otros asumieron que su carrera había terminado y comenzaron a referirse a él en pasado. Pero Marcus no se quedó de brazos cruzados durante este tiempo. Estaba reconstruyendo su relación con la música desde cero, aprendiendo cosas que todos sus años de formación clásica nunca le habían enseñado. Continuó como voluntario en el centro comunitario, pero también comenzó a trabajar en un albergue para personas sin hogar en el Bajo Manhattan. 3 noches a la semana, ayudaba a servir comidas y organizar actividades para personas que no tenían a dónde ir. Muchos de los residentes padecían enfermedades mentales, problemas de adicción o simplemente estaban pasando por momentos difíciles. Sus historias le abrieron los ojos a Marcus a tipos de sufrimiento humano que nunca había imaginado. En el albergue, Marcus conoció a un hombre llamado William, quien había sido un exitoso músico de jazz. William lo había perdido todo por el alcoholismo y llevaba 5 años viviendo en la calle. Sus manos temblaban por años de alcohol y ya no podía tocar el piano como antes. Pero a veces, tarde por la noche, William se sentaba al viejo piano vertical en la sala común del refugio y tocaba fragmentos de clásicos del jazz. «Yo era alguien», le dijo William a Marcus una noche. «Tocaba con gente famosa. Grababa discos, pero olvidé de que se trataba realmente la música. Pensaba que se trataba de impresionar a la gente y ganar dinero. Cuando perdí todo eso, pensé que lo había perdido todo». «¿De qué se trata realmente la música?», preguntó Marcus. William sonrió, y su rostro curtido se iluminó. «Se trata de decir la verdad sobre tu dolor, tu alegría, tus esperanzas, tus miedos. Todo lo demás es solo decoración». William se convirtió en el primer profesor de música real de Marcus en muchos años. No un profesor de técnica ni de teoría, sino un profesor de honestidad. William le enseñó a Marcus a tocar melodías sencillas con sentimiento genuino,
a dejar que el silencio hable tan fuerte como las notas y a hacer música que surgiera del corazón en lugar de los dedos. «Tocas demasiadas notas», le dijo William a Marcus durante una de sus sesiones nocturnas en el refugio. «Intentas llenar cada espacio con sonido. Pero a veces lo más importante es lo que no tocas». Este fue un concepto revolucionario para Marcus. Había sido entrenado para tocar cada nota escrita en la página, para llenar cada compás con un sonido preciso. Aprender a dejar espacio para que la música respire fue como aprender un nuevo idioma. Marcus también comenzó a estudiar con Elena Rodríguez, una música folclórica que enseñaba en un pequeño escuela de música en Brooklyn. Elena tocaba la guitarra y cantaba canciones tradicionales de México y otros países latinoamericanos. Su voz no era técnicamente perfecta. Era áspera en algunos momentos y a veces se quebraba en las notas altas, pero cargaba con el peso de generaciones de historias y dificultades. «La música clásica intenta ser perfecta», le dijo Elena a Marcus durante su primera clase. «La música folclórica intenta ser auténtica. Hay una gran diferencia». Elena le enseñó a Marcus canciones que se habían transmitido de generación en generación. Canciones que nunca se escribieron, pero que vivían en la memoria y el corazón de las personas. Estas canciones cambiaban ligeramente cada vez que se cantaban, adaptándose a la voz y las experiencias del cantante. La idea de que la música podía evolucionar y crecer en lugar de quedarse congelada en una forma perfecta fue otra revelación para Marcus. «Canta esta canción como si fuera tu historia», le decía Elena. «¿Qué significa para ti? ¿Cómo la sientes en tu cuerpo?». Marcus nunca había pensado en la música como algo que vivía en su cuerpo. Siempre la había abordado como un ejercicio mental, un rompecabezas que resolver con su cerebro y ejecutada con los dedos. Aprender a sentir la música físicamente, a dejar que fluyera a través de él como el aliento o la sangre, fue un trabajo lento y difícil. También comenzó a tomar clases de baile, lo que parecía una locura para su clásico. Todos sus amigos músicos, pero para Marcus tenía mucho sentido. Si la música se trataba de todo el cuerpo, no solo de las manos, entonces necesitaba comprender cómo todo su ser podía expresar ritmo y emoción. La profesora de baile, una joven llamada Jessica, enseñaba danza moderna a adultos sin experiencia previa. «Siente la música primero en los pies», les decía a los alumnos. «Deja que suba por las piernas, la columna vertebral y los brazos. No pienses en verte bien. Piensa en ser fiel a lo que escuchas». Estas lecciones fueron una lección de humildad para Marcus. Él, que dominaba las piezas para piano más difíciles jamás escritas, apenas podía realizar movimientos de baile sencillos. Pero la lucha le estaba enseñando algo importante: soltar el control y confiar en que su cuerpo respondiera de forma natural a la música. Marcus también comenzó una práctica diaria de meditación, algo para lo que nunca había tenido tiempo durante su ajetreada carrera como concertista. El Dr. Williams lo había sugerido como una forma de ser más consciente de su vida emocional interior. Al principio, sentarse en silencio incluso durante 10 minutos le parecía imposible. Su mente se llenó de preocupaciones sobre su carrera, recuerdos de actuaciones y fragmentos de melodías. Pero poco a poco, la meditación le enseñó a observar sus pensamientos y sentimientos sin intentar controlarlos. Esta habilidad resultó invaluable cuando regresó al piano. En lugar de forzar sus manos a tocar patrones predeterminados, aprendió a escuchar lo que quería surgir naturalmente de sus dedos. El gran avance llegó durante su segundo año alejado de las actuaciones. Marcus estaba en el refugio una noche, sentado solo frente al viejo piano. La mayoría de los residentes dormían y el edificio estaba en silencio, salvo por los sonidos de la ciudad. No intentaba practicar ni trabajar en nada específico. Simplemente estaba sentado con las manos sobre las teclas, agradecido por todo lo que había aprendido en los últimos meses. Sin pensarlo, Marcus comenzó a tocar. Pero en lugar de tocar una pieza de Chopin o Bach, dejó que sus dedos encontraran su propio camino sobre las teclas. La melodía que surgió era simple y tosca,
pero provenía de lo más profundo de su ser. Era su propia canción, que expresaba su propio viaje de la arrogancia a la humildad, de la perfección a la verdad. Por primera vez desde Praga, Marcus sintió que realmente estaba haciendo música en lugar de solo tocar notas. La melodía no era técnicamente complicada ni estaba ejecutada a la perfección, pero era honesta. Era suya. Marcus comenzó a componer sus propias piezas, canciones sencillas que expresaban sus experiencias de los últimos 2 años. Escribió una melodía para William, capturando la tristeza y la sabiduría de un hombre destrozado que había encontrado la redención en la honestidad. Escribió una canción para María, la joven estudiante cuya alegría le había recordado la importancia de la música. Escribió una pieza para el misterioso músico callejero de Praga, agradeciéndole el don de la humildad. Estas composiciones no seguían el estilo clásico que había hecho famoso a Marcus. Se inspiraban en el blues, el folk, el jazz y otras tradiciones que había descubierto durante su trayectoria. Eran imperfectas y a veces experimentales, pero eran auténticamente suyas. Al finalizar su segundo año alejado de los escenarios, Marcus empezó a sentirse listo para volver a compartir su música con el público. Pero sabía que su regreso sería muy diferente a su carrera anterior. Ya no le interesaba demostrar que era el mejor pianista del mundo. Le interesaba usar la música para conectar con la gente honestamente y ayudarla a sentirse menos sola. Robert, quien había seguido siendo su representante a pesar de todo, estaba emocionado pero nervioso cuando Marcus le dijo que estaba listo para actuar de nuevo. ¿Qué tipo de música planeas tocar?, preguntó Robert. El repertorio clásico que te hizo famoso. Algunas piezas clásicas, pero tocadas de forma diferente, dijo Marcus. Y algunas de mis propias composiciones. Música que surge de la experiencia real. Eso es un gran riesgo, Marcus. El público espera ciertas cosas de ti. ¿Estás seguro de que estás listo para cumplir con sus expectativas?, sonrió Marcus. Ya no me interesa cumplir con sus expectativas. Me interesa superarlas de maneras que nunca imaginaron. El antiguo Marcus tenía miedo de decepcionar al público cometiendo errores. El nuevo Marcus estaba listo para sorprenderlos con la verdad. Ahora entendía que el verdadero arte requería vulnerabilidad, y la vulnerabilidad requería el coraje de ser imperfecto. Finalmente estaba listo para ser un gran músico y un verdadero ser humano al mismo tiempo. Marcus decidió regresar a un pequeño recinto en Brooklyn, no al Lincoln Center ni al Carnegie Hall. El Brooklyn Music Center tenía capacidad para solo 200 personas y era conocido por albergar a artistas experimentales e independientes. Era el tipo de lugar en el que el antiguo Marcus nunca habría considerado actuar, pero se sentía perfecto para lo que quería hacer ahora. La noticia del regreso de Marcus se extendió rápidamente por el mundo de la música clásica, pero muchos se mostraron escépticos. Algunos críticos se preguntaban si aún podría tocar a su antiguo nivel. Después de 2 años de ausencia, otros cuestionaron por qué había elegido un lugar tan pequeño para su regreso. Algunos sugirieron que su crisis había dañado permanentemente sus habilidades, pero a Marcus ya no le preocupaba la opinión de los críticos. Había invitado a William del albergue para personas sin hogar, a Elena, a su profesora de música folclórica, a María y a los demás niños del centro comunitario, y al Dr. Williams a estar entre el público. Estas eran las personas que lo habían ayudado a encontrar el camino de regreso a la música real, y su opinión importaba más que cualquier reseña periodística. El concierto estaba programado para un jueves por la noche de marzo. Marcus llegó temprano para tocar el piano, un Steinway desgastado que había sido donado al centro musical años antes. No estaba en perfectas condiciones. Algunas teclas se atascaban ligeramente, y el sonido era más cálido y menos preciso que el de los pianos de cola a los que estaba acostumbrado. Pero estas imperfecciones ahora se sentían como viejas amigas. A medida que el público entraba, Marcus pudo ver rostros familiares mezclados con curiosos desconocidos. Robert se sentó en la primera fila, nervioso pero alentador.
Varios críticos de música clásica habían venido a ver si Marcus podía recuperar su antigua gloria. Pero también había gente que nunca había asistido a un concierto de música clásica. Residentes del albergue para personas sin hogar, estudiantes del centro comunitario y vecinos de Brooklyn que simplemente sentían curiosidad por este famoso pianista que había elegido su pequeño local. Marcus subió al escenario con una sencilla camisa y pantalones negros. No el frac formal que solían llevar los pianistas clásicos. El público aplaudió cortésmente, pero él percibía su incertidumbre. No sabían qué esperar de alguien que una vez fue considerado el mejor pianista vivo, pero que había desaparecido durante 2 años tras una crisis nerviosa pública. Buenas noches, dijo Marcus, dirigiéndose directamente al público en lugar de simplemente sentarse a tocar. Esto era algo que el antiguo Marcus jamás habría hecho. Los conciertos de música clásica tradicionalmente comenzaban con música, no con palabras. Gracias por venir esta noche. Antes de tocar, quiero contarles una conversación que me cambió la vida. Marcus contó al público sobre su encuentro con el músico sin hogar en Praga. Describió la misteriosa melodía que le había mostrado la diferencia entre la perfección técnica y la verdad emocional. Habló de su trayectoria durante los últimos 2 años, aprendiendo a abordar la música como una forma de compartir una experiencia humana auténtica en lugar de demostrar una habilidad superior. Esta noche, voy a tocar algunas piezas que quizá reconozcan, continuó Marcus. Pero las voy a tocar como las escucho ahora, no como antes. También compartiré música que he compuesto yo mismo, canciones que surgen de las experiencias que he tenido desde aquella noche en Praga. Puede que algo de lo que escuchen esta noche no sea perfecto en el sentido tradicional, pero les prometo que será sincero. Marcus se sentó al piano y comenzó con una de sus propias composiciones, la pieza que había escrito para William. La melodía era sencilla y con aires de blues, con espacios de silencio que dejaban respirar a cada nota. Su toque era más delicado que antes, menos centrado en la potencia y la precisión, y más preocupado por expresar la tristeza y la esperanza que había aprendido de su amigo en el refugio. El público escuchó con una atención inusual. Esto no era lo que esperaban de Marcus Chen, pero algo en la honestidad de la música los atrajo. Al terminar la pieza, los aplausos fueron cálidos y genuinos, diferentes de la apreciación formal que solía acompañar las interpretaciones clásicas. A continuación, Marcus tocó las variaciones de Goldberg para caja, pero su interpretación fue diferente a cualquier grabación que hubiera hecho antes. Mientras que sus anteriores interpretaciones habían sido técnicamente impecables pero emocionalmente distantes, esta versión era conversacional e íntima. Tocó algunos pasajes más despacio de lo habitual, dejando que las matemáticas de la composición de caja revelaran su contenido emocional. En otras secciones, permitió pequeñas variaciones de ritmo que hicieron que la música se sintiera viva y espontánea. Los críticos del público se sorprendieron por estas libertades con el repertorio clásico, pero no pudieron negar que la interpretación de Marcus fue más conmovedora que nunca. Su técnica seguía siendo extraordinaria, pero ahora servía a la música en lugar de llamar la atención sobre sí misma. Marcus continuó con la pieza que había escrito para María, su joven alumna del centro comunitario. Esta composición mezclaba armonía clásica con ritmos latinos que Elena le había enseñado. Era alegre y esperanzadora, capturando la resiliencia de una niña que había enfrentado dificultades pero se negaba a perder su amor por la música. A medida que avanzaba la velada, Marcus compartió más composiciones propias y reinterpretó piezas clásicas a través de su nueva comprensión de lo que la música podía ser. Interpretó una versión del ballet número 1 de Chopin, la pieza que no había podido terminar en el Lincoln Center, pero esta vez su interpretación enfatizó el aspecto narrativo de la música en lugar de su desafíos técnicos. El momento más impactante de la noche llegó cuando Marcus interpretó su homenaje al misterioso músico callejero de Praga. Nunca había podido recrear la melodía exacta que escuchó esa noche, pero había compuesto algo que capturaba su espíritu. La pieza era sencilla y profunda, mezclando elementos de música folk, blues y composición clásica.
Hablaba de soledad y conexión, de pérdida y descubrimiento, de la humildad que surge al reconocer algo más grande que uno mismo. Mientras Marcus interpretaba esta última composición, algunos espectadores rompieron a llorar. No podían expresar con exactitud lo que sentían, pero la música tocaba algo muy profundo en su interior. Esto era lo que las perfectas interpretaciones del antiguo Marcus nunca habían logrado. Habían impresionado al público, pero nunca lo habían conmovido hasta las lágrimas. Al finalizar el concierto, el público le brindó a Marcus una ovación de pie que duró varios minutos. Pero esta vez, los aplausos fueron diferentes a los que había recibido en su carrera anterior. No se trataba solo de reconocimiento por su habilidad técnica o sus logros profesionales. Era gratitud por un artista que había compartido algo real y vulnerable. Después del concierto, la gente se quedó en el vestíbulo para hablar con Marcus. William, del albergue para personas sin hogar, le estrechó la mano con lágrimas en los ojos. «Ahora estás haciendo música», dijo simplemente. María abrazó a Marcus y le dijo que sus canciones la hacían querer practicar más el piano. El doctor William sonrió y dijo, «Creo que encontraste lo que buscabas». Los críticos asistentes escribieron reseñas desconcertadas, pero en última instancia positivas. Señalaron que la técnica de Marcus seguía siendo impresionante, pero les costó describir la transformación en su enfoque musical. Algunos escribieron sobre su mayor expresión emocional. Otros mencionaron su disposición a asumir riesgos interpretativos. Algunos admitieron que su actuación los había conmovido de maneras inesperadas. Pero Marcus ya no necesitaba la aprobación del crítico. Sabía que finalmente había aprendido a hacer música como lo había hecho el misterioso músico callejero, desde el corazón, con honestidad y vulnerabilidad. Ya no era el mejor pianista vivo en cuanto a perfección técnica, pero se había convertido en algo más importante, un auténtico músico. En las semanas posteriores a su concierto de regreso, Marcus recibió invitaciones para actuar en escenarios de todo el mundo, pero fue selectivo al aceptarlas, eligiendo lugares donde sentía que podía compartir su música con autenticidad en lugar de simplemente impresionar al público con su talento. Continuó enseñando en el centro comunitario y como voluntario en el albergue para personas sin hogar. Siguió estudiando con Elena y tomando clases de William cuando su amigo se sentía lo suficientemente bien como para enseñar. Mantuvo su práctica de meditación y sus sesiones de terapia, entendiendo que su crecimiento como músico estaba conectado con su crecimiento como ser humano. Marcus nunca volvió a ver al músico sin hogar de Praga, ni aprendió a tocar esa misteriosa melodía exactamente como la había escuchado, pero comprendió que ese era el punto. El don del anciano no había sido una canción específica, sino una forma de abordar la música y la vida con humildad y apertura. A veces, antes de sus conciertos, Marcus dedicaba su actuación a un profesor que conocí en Praga. El público nunca entendió esta referencia, pero le recordó a Marcus la noche que lo cambió todo. Se creía el mejor pianista del mundo, pero un hombre sin hogar con un piano roto le demostró que la grandeza en la música no provenía de la perfección, sino de la valentía de ser genuinamente humano. Marcus ya no intentaba ser el mejor pianista del mundo. Intentaba ser el músico más honesto posible. Y al aprender esa diferencia, encontró algo mucho más valioso que la fama o el reconocimiento de la crítica. Encontró su voz auténtica como artista y como persona. La misteriosa melodía había cumplido su función. Había humillado a un hombre que creía saberlo todo sobre música y le había enseñado que las lecciones más importantes podían venir de los maestros más inesperados. El colapso de Marcus había sido en realidad un gran avance, una destrucción necesaria de su falso yo que permitió que emergiera su verdadera voz artística. Ahora, cuando Marcus tocaba, el público no solo escuchaba una técnica perfecta.